36. Todas las clases tienen un propósito, ¿no? Primero es identificar signos, diferentes organizaciones, clasificar tipos, entender el trabajo y evitar comunicaciones. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes, no? Pero primero para hablar de síndrome típico del cuerpo, pasa adelante. Bueno, teníamos que saber primero qué es un riñón, ¿no es cierto? Es un órgano padre que se encuentra en nuestro peritoneal, ¿no? Y no más cosas. Entonces, tiene su unidad funcional que es la nefrona. En los niños nacemos con nefronas, con riñones inmaduros, que no tienen suficiente, ¿cómo le decía? No tienen suficiente diferenciación corticomedular. Y dentro de ellas tenemos pues la unidad funcional que es la nefrona. La nefrona tiene un ovillo glomerular formado por la aferente y la aferente. Esta de aquí está formada por unos capilares fenestrados, los cuales están unidos a una lámina basal y de ellas están unidas por la capa visceral, que son los porocitos, ¿no es cierto? Y alrededor de eso se encuentra la cápsula de Bowman y más allá tenemos la capa parietal, ¿no es cierto? De la cápsula. Entonces, ¿qué pasa? Viene la sangre aquí, se filtra acá, pasa todas las sustancias y se va acá, se forma la orina y vuelve, ¿no es cierto? Entonces tenemos una membrana que tiene tres capas, que es la membrana básica funcional del glomérulo, que está formado por el endotelio fenestrado, la membrana basal y la capa visceral, que son los porocitos, ¿no? Esa es básicamente nuestra capa funcional y es ahí donde funcionan todas las enfermedades del glomérulo. Ahí está, ¿no es cierto? Aquí tenemos igual una célula, la célula mesangial. Acá está, se ve mucho mejor. La membrana basal, el epitelio capilar fenestrado, con varios agujeritos, y acá son los porocitos que también tienen su membrana, ¿no es cierto? O el diafragma urinario que vamos a ver entre cada piecito de los porocitos. Más grande se ve mucho mejor en un corte así. Entonces tenemos la célula mesangial, que da más o menos la estructura del glomérulo, ¿no? Para que no se conozca la estructura del glomérulo. Los capilares, la membrana basal y los porocitos, ¿no es cierto? Se ve mucho mejor así. Entonces, las células mesangiales, ¿para qué sirven? Para mantener la estructura estructural del glomérulo, ¿no es cierto? Mantiene la forma del glomérulo, ¿no? Y también ahí, en esa partecita, como toda la parte estructural de nuestro cuerpo estaba hecho por tejido conectivo, ¿cierto? Eso forma todo el relleno sobre el esqueleto. No, imagínense, el relleno de todo nuestro cuerpo tejido intersticial, ¿no es cierto? Y es ahí donde están los macrófagos, las células fagocitarias. ¿Okay? Y estas pueden venirse, puede haber injuria cuando tenemos remodelación, apoptosis, cuando hay hipertrofias, cuando hay proliferación, expansión, infecciones, ¿no es cierto? ¿Y a qué se deben generalmente? Cuando vemos daño mesangial, generalmente cuando tenemos glomerulonefritis por diabetes mellitus, ¿no es cierto? Eso es lo más frecuente, lo más común, es la nefropatía más frecuente en el adulto, no en el niño. Y la nefropatía mediada por inmunoglobulina A, ¿no es cierto? Entonces tenemos las células endoteliales, que son fenestradas, tienen un único cáliz, que facilita la permeabilidad y filtración selectiva de las moléculas. ¿Ok? ¿Qué puede pasar ahí? Pueden perderse las fenestraciones, pueden pueden fundirse las células, etc. Y puede haber lesiones, ¿no es cierto? ¿Y en qué estamos, qué patologías podemos ver ahí? La trombosis también, en Schuh, generalmente ahí, ¿no es cierto? Los potecitos son las células que están en el otro lado, ¿no? En la capa visceral. Y los podocitos son células que tienen piecitos, por ejemplo, son podocitos, ¿no? Tienen varios piecitos así, y que se unen en cada piecito y forman una unión que se llama el diafragma urinario, y que es la zona donde se produce la filtración de la orina, de la sangre y producirse la orina. Y esta tiene una característica muy, muy específica. Y justo es ahí donde vamos a trabajar con ese mecanismo. ¿Ok? Y las células parietales, pues son las células que forman la cápsula
de bomba. Muy bien, aquí estamos viendo ya un super aumento. Tenemos los piecitos, los podocitos, acá. El diafragma en hendidura, como se llama aquí, en esta parte de acá. La membrana basal, membrana, y la fenestra, ¿no? O el endotelio fenestrado. Y es aquí donde vamos a ver la lesión cuando tengamos un síndrome nefrótico. Si tenemos un daño mesangial, o sea, en la parte central, la parte de la estructura, vamos a tener generalmente proteinuria y microhematuria. Cuando tenemos un daño intracapilar, vamos a tener proteinuria, hematuria, insuficiencia renal, lesiones inflamatorias. ¿Y qué tenemos ahí? Generalmente SHU y también síndrome nefrítico. Y cuando tenemos daño epitelial, o sea, en los podocitos, porque esto no es el epitelio, ahí vamos a tener proteinuria en rango nefrótico y no de lesiones inflamatorias. ¿Qué le pasó? Muy bien, y así se ve nuestro glomérulo en microscopía. Ustedes han llevado histología, ¿no? En histología han llevado láminas y se ve así nuestro glomérulo, ¿no? O sea, a mí me mandaban a dibujar, me acuerdo, con mis colores, mis tableritos, tenía que dibujar todo y tenía que presentar mi ángulo, cada capítulo, lo tenía en otro. Y como no dibujaba bien, pues tenía que estar súper bien, aprendí a dibujar, ¿eh? Entonces, microscopía, inmunofluorescencia y la microscopía electrónica que acá no tenemos, pues, ¿no? Me refiero a Huancayo, inmunofluorescencia. Y vemos entonces qué es el síndrome nefrótico. Es un conjunto de anormalidades clínicas y laboratorio comunes a una variedad de enfermedades renales primarias y daños secundarias, caracterizadas principalmente por aumento de la permeabilidad en la barrera de filtración. Glomerular y las proteínas circulantes. O sea, ¿en qué pasa? En el diafragma urinario, ¿no es cierto? En esa unión de los podocitos, ahí se da la lesión en el síndrome nefrótico, ¿no? Y también el síndrome nefrótico puede ser primario como puede ser también secundario. Sin embargo, en el niño lo más frecuente es el síndrome nefrótico idiopático, el que es mucho más frecuente. O sea, el primario o idiopático, que es una infección infantil que es poco común, pero que se caracteriza por edema, proteinuria intensa, hipoalbuminemia e hiperlipidemia. Aunque es una enfermedad rara, es la enfermedad glomerular pediátrica más común. Aunque es rara el síndrome nefrótico, pero de todas las enfermedades renales glomerulares es la más común en el paciente pediátrico. Muy bien. ¿Y cuál es la definición actual del síndrome nefrótico? ¿Sabes que Cario se va actualizando cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Entonces la última es del 2024, comienza el 2025. Entonces, ¿qué nos dice? Dice que se requiere para el síndrome nefrótico, que no ha cambiado, pero igual. Requiere proteinuria en rango nefrótico, que significa un cociente de proteína creatinina de orina, o sea, sacas la proteína y la divides en la creatinina en la orina de más o menos 2 miligramos, o si no, 200 miligramos por ml. O expresión de proteína de más de 40 miligramos por metro cuadrado. Como son pediátricos, tenemos que sacarlo por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque depende del tamaño del paciente, ¿no es cierto? De superficie corporal y una nómina sérica menor de 3, ¿ya? No sé, o 30 gramos, ¿no? 3. Ya, antes decían 2.5, pero la última actualización es 3, ¿ya? Menor de 3 miligramos por decilitro de la aluminio, ¿ya? O también, o una proteinuria mayor de 1000 miligramos por día en una muestra de 24 horas, ¿sí? Correspondiente a 3 cruces, eso es un adulto generalmente, o un niño grande, ¿no? O 4 cruces. Si tenemos una proteína con tiro reactivo, vemos 3 o 4 cruces. ¿Ok? Entonces, para sacar este índice, nosotros tenemos que hacer la primera orina de la mañana. Pues también ya dice que en cualquier toma de la orina podemos sacar, ¿no? Proteinuria sobre creatinina de orina. Dice que es una de las 5 enfermedades renales más frecuentes a nivel mundial, de 2.5 por 100.000 niños menores de 16, prevalencia 15 casos por 100.000. La incidencia media, esto es según el
la Sociedad Pediátrica Internacional de Nefrología. Entonces, 2.9 por 100.000 nacidos vivos por año. Esta es la última, 2004. El diagnóstico predominante en la enfermedad de cambios mínimos, en el 65% de los niños, seguido de glomerulonephrosis focal y cementaria, más o menos un 25%. Y el resto puede ser por los otros, ¿no? La mayoría del síndrome nefrótico idiopático son sensibles a esteroides, o sea, SSNS. Ya vamos a aprender las siglas porque generalmente son un montón de siglas, ¿no? Y pueden alcanzar remisión completa con corticosteroides. La mayoría puede alcanzar remisión completa con corticosteroides. Sin embargo, un 50% de estos puede presentar recaídas, una o dos recaídas. Y el 50% son frecuentes recidivantes, o sea, recaídas frecuentes, FR. Y los dependientes de esteroides. ¿Ya? Del 10 al 30% de síndrome nefrótico resistente a corticoides presenta glomerulopatías hereditarias. Y 2 veces a más, es más frecuente en varones que en mujeres. Y la incidencia, bueno, dice que generalmente la incidencia se ha mantenido así, que es más frecuente en los asiáticos que en los de América del Norte y Europa, ¿no? Generalmente se presenta en los 2 y 8 años, es lo más frecuente y es lo más, ¿cómo decir? Se debe más a esos cambios mínimos y son más sensibles a corticoides, ¿no? En los menores de 2 años y en los menores de 12 años tenemos que tener cuidado, porque en ellos de repente ya no es un síndrome nefrótico sensible a corticoides, entonces va a ser mucho más difícil manejar. Por eso hay que gastarlos para poder manejar este tipo de pacientes, ¿no? Muy bien. Aunque aquí están por los porocitos, ¿no? Sí, aquí. Están formados por un montón de proteínas y proteínas que tienen cargas aniónicas y cargas negativas, y por lo tanto sirven para rechazar las proteínas con cargas negativas. Sin embargo, muchos estudios han visto que no necesariamente es por la carga, ¿no? Por ejemplo, la albúmina es grande, también podría ser por el tamaño. Por eso cuando tengamos que manejar pacientes con albúmina, cuando tenemos que transfundir albúmina en un paciente con síndrome nefrótico, tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos saturar al pobre riñón, como está alterado esto y está filtrando, se puede obstruir. Tanta albúmina que estamos poniendo se puede obstruir, podemos ganar falla renal por obstrucción. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando transfundamos albúmina en un paciente nefrótico, hay que tener cuidado. Entonces tiene una carga neta negativa, que se cree que la selectividad se selecciona y reside principalmente encabezado por el tamaño. O sea, lo filtra como si fueran tamismos, ¿no? Ciertamente que hay cargas, pero también es por el tamaño. Y como decía, la albúmina es una proteína grande. Porque ustedes han visto, en la orina hay un porcentaje normal de proteínas que podemos encontrar, que incluso en una paciente gestante es un poquito más alto la pérdida de proteínas por orina. Y en los pacientes con fiebre también vamos a ver pérdida de proteínas por orina, ¿no es cierto? Pero que no es albúmina, son otros tipos de proteínas que pueden pasar. Pero que en tira reactiva para nosotros todo es proteína, pues no. 1, 2, 3, pues tendríamos que poner una electroforesis de orina para saber si es albúmina o no. Bien, entonces, vamos a ver. Aquí están los porocitos súper grandes. Los porocitos están formados por un montón de proteínas, muchas proteínas, ¿no es cierto? Y aquí la reina es la nefrina, ¿no es cierto? La nefrina es una de las proteínas que forma parte de este esqueleto. Ahí está. Y la otra también la podosina. Sin embargo, la nefrina es, como dije, forma parte del citoesquelético y tiene mucha importancia en la fisiopatología del síndrome nefrótico. Existen alteraciones genéticas de la nefrina, como el NPSH1, NPSH2, que pueden producir alteraciones congénitas de esta estructura o de esta membrana urinaria, que por lo tanto puede producir un síndrome nefrótico bastante precoz, menores de 3 meses o menores de 1 año, ¿no? Y estas pueden ocasionar síndromes nefróticos que no va a ser posible tratar con corticoides, ¿no? Incluso estos chiquitos tienen un mal pronóstico, incluso podríamos llegar a trasplante renal en este tipo de pacientes, ¿no? Que tienen alteración genética. Generalmente son monogénicas, dice, porque son localizadas. La podosina
nefrina es otra de ellas, que también forma parte del citoesquelético, pero es la nefrina la reina. ¿Por qué? Bueno, hay una alteración y bueno, con eso se altera todo. ¿Por qué la nefrina es la reina? Porque en los últimos estudios se ha visto que hay nuevos mecanismos fisiopatológicos que están relacionados con la disminución inmunitaria, lo que conduce a la producción del factor de feminidad circulante. No se sabía exactamente qué cosa era, ¿no? Solamente se sabía que había un factor circulante un factor de permeabilidad glomerular circulante, así se llama, ¿no? Que producía la pérdida de proteínas a través del glomérulo. Y eso se comprobaba porque hacían los pacientes que llegaban a ser trasplantados y no se trataba, no se sabía esto, no seguían haciendo síndrome nefrótico, ¿no? A pesar de que habían cambiado de riñón, eso no era problema de riñón, había otro efecto fisiopatológico que estaba produciendo este síndrome nefrótico, ¿no? Y dentro de ellos, ¿qué pasa? Es una alteración en el linfocito T, ¿no? Con linfocito T con estirpe CD8. Y también hay una alteración del linfocito B con estirpe CD20. Eso es uno. Cuando hay estimulación del linfocito T, produce un montón de sustancias que podemos llamarle, que pueden ser factores de permeabilidad glomerular circulante, ¿no? Dentro de ellos están las interleucinas 1, 2, 3, 4, etc. Receptores tales, interferón gamma, factor de crecimiento tumoral. Dice que cuando tenemos factor de crecimiento tumoral tiene muy mal pronóstico. Este paciente no va a ir muy bien. El NF-κB, el factor de necrosis tumoral, NF-alfa, ¿no? Porque hay beta y alfa, ¿no? Entonces, ellos todavía tienen peor pronóstico. Estos producen inflamación a nivel de la unión de los podocitos, produciendo destrucción, apoptosis de los podocitos y, por lo tanto, alteración totalmente de la membrana urinaria. ¿Okay? Pero no solamente es eso, sino que también hay liberación o producción de autoanticuerpos contra la nefrina. Ya, y eso es lo último que se ha ido estudiando. Y esto se está viendo que es más frecuente en los niños que tienen cambios mínimos y también en los que tienen glomerulonefritis focal segmentaria. ¿Y cómo se ha podido ver eso? ¿Por qué? Porque justamente como es autoanticuerpos, responden bien a corticoides, ¿no? Hay buenas respuestas de corticoides, pero hay un porcentaje que no responde, que puede ser pues una patología mixta, ¿no? Puede ser que tenga autoanticuerpos, como también alteraciones genéticas u otros factores más que pueden estar, porque todavía eso está en estudio. ¿Por qué se estudia eso? Porque se tiene que estudiar el mecanismo para poder nosotros usar tratamiento, para ver qué vamos a usar. Vamos a usar corticoides, vamos a usar anticuerpos monoclonales, o vamos a sacar inhibidores calciumioríticos, monofelato, etc. Entonces, ¿qué tenemos? Podríamos tener tres, más o menos tres. Un factor genético, cuando hay defecto de la barrera glomerular por historia de combinaciones genéticas, generalmente como dice la nefrina, NPSH1, NPSH2, que es lo más frecuente. Pero puede ser genética, también puede haber cambios mínimos de regulación inmunocelular, lo mismo que les he dicho, alteración, inflamación, como también puede haber factores circulantes sistémicos como la producción de autoanticuerpos contra la nefrina, que eso puede producir todo ese sistema, ¿no? Que es frecuente en cambios mínimos y también en focal segmentaria, glomerulitis focal segmentaria. Además, sí, también se ha podido ver que puede haber déficit o una alteración genética de la citocromo Q10. Del citocromo Q10. ¿Y por qué se ha visto esto? Porque se ha podido hacer estudios y se ha podido ver que no había citocromo Q10. Y esos pacientes estaban haciendo resistencia al tratamiento con corticoides y empezaron a dar citocromo Q10 exógeno y vieron que empezó a controlarse. Incluso ya no hubo, hubo remisión total del cuadro de síndrome nefrótico. Entonces también podría haber una alteración de ciertas proteínas, ciertas enzimas que se están produciendo, que todavía están en estudio, ¿no? Pero entre ellos el citocromo Q10 es el que está estudiado. Bien. Entonces, tenemos lesión del podocito. ¿Qué puede hacer? Sin el cambio del número de podocitos, cambios mínimos en la microfibra de luz que tenemos, enfermedad de cambios mínimos.
desprendimiento, muerte por decito, esclerosis segmentaria, y tenemos lesiones en punta que no tenemos en pediatría, muy poco, muy raro. Tenemos glomerulonefritis focal segmentaria. Y proliferación del podocito, colapso capilar, esclerosis mesangial, esclerosis mesangial difusa, que es raro también en los pacientes pediátricos. Pero ahora con que estamos viendo que está aumentando todo, o sea, cada vez las enfermedades de adultos ya se están proyectando más en los pacientes pediátricos, como la diabetes, más diabetes tipo 2 en pediátricos, pues vamos a encontrar también en la diabetes en los pacientes pediátricos, ¿no? Muy bien, clasificación, hay muchas clasificaciones. Carigo clasifica en solamente dos, córtico resistente y córtico sensible, en dos. Y de ahí, bueno, sus recaída frecuente, resistente a la... No, primero es córtico sensible, recaedor frecuente y dependiente de corticoide. Y los otros son córticos resistentes, ¿no? Que puede ser que puede ser simple o puede ser multidroga. ¿Ya? Pero también hay una clasificación de acuerdo a etiología. Síndrome nefríco primario y síndrome nefríco secundario. En los pacientes con alergia pediátrica generalmente vemos lo más frecuente es el síndrome nefríco primario, entonces el idiopático. ¿Ok? También tenemos por nefropatía polineuroidea, vasculitis como Schoenhedersch, lupus también, tenemos más niños con lupus, diabetes mellitus, SHU también. Ok, entonces yo creo que dije que hasta el 90%, pero yo la última literatura es 65%, porque el congénito sí es un 5% nada más, y el resto pues son secundarios por enfermedades sistémicas, ¿no? ¿Y por qué es interesante saber esto? Porque cuando vamos a hacer la anamnesis de un paciente con síndrome nefrótico, tenemos que averiguar toda su vida y todos sus antecedentes. Y no solamente los suyos, sino de los padres, hermanos. Y hacia arriba. Significa abuelos y bisabuelos, ¿no es cierto? Por lo menos 4 generaciones hacia arriba. Porque con la endogamia, muchas enfermedades han salido. ¿Saben lo que es endogamia, no? Cuando hay matrimonios, no matrimonios, cuando tienen hijos entre familiares, ¿no es cierto? De primera a segunda. O sea, cuando ya eso está alterando mucho el sistema genético, porque hay muchos síndromes ahora. Todo tipo de síndromes. No sé, yo creo que, bueno, menos mal ya tengo hijos. Pero si yo no hubiera tenido hijos, no hubiera querido tener. Porque se ven cada cosa bien rara. ¿No? Y entonces en el síndrome hepático tenemos pues lo que decíamos, ¿no? Cambios mínimos, glomerulosclerosis segmentaria y glomerulonefritis membranoproliferativa. Cambios mínimos es lo que dice. Se dice porque es una alteración mínima, pequeñita, que lo podemos encontrar solo con microscopía electrónica. Con óptica ni siquiera nos vamos a dar cuenta. ¿Y cómo lo vemos? Porque el podocito se aplanó. ¿Ya? Simplemente se aplanó o se hizo más delgadito. Así. O se unieron los podocitos. Simplemente esos son cambios mínimos. Pero eso ha sido suficiente como para alterar la membrana y para poder producir la proteinuria masiva. ¿Ve? Entonces son borramiento de los pericelios. Tenemos un podocito que es así como una arañita con muchas patitas. Entonces se borran sus pericelios, ¿no? O se aplanan, o se juntan. Entonces se altera. Bien, es la causa de los niños mayores de 1 año. Sí, pues mayores de 1 año, porque los menores de 1 año ya sabemos que generalmente es genético. ¿Ya? Puede haber alteración metabólica, alteración monogénica, alteración genética, o por alguna alteración de trastorno de metabolismo, que también ahora y que puede verse en cambios histológicos y microscopía de luz y microfluorescencia, usualmente negativo. Y lo vemos así, simplemente los vemos pegaditos o planitos y microscopía electrónica. La otra es la glomerulitis focal segmentaria, es la esclerosis de algunos glomérulos, algunos es focal,
aplicados y solo una porción segmentaria. O sea, de todo, solo algunos. Y segmentaria, no todos, sino solo una partecita. 10% de los casos y degeneración, comportamiento de los podocitos. Como pueden ver, se degenera totalmente, ¿no? Se degenera, se altera, se colapsa, se esterosa. ¿No? Como están viendo ahí, ¿eh? Veis la inflamación, puede haber factor circulante, puede haber citocinas, anticuerpos, toxinas, cualquier cosa, y produce alteración del podocito. El podocito se altera y puede producir alteración y destrucción de toda esa parte del glomérulo. Bien, focal, así. Y segmentaria solamente una parte. O sea, no todo el glomérulo es afectado, sino una parte, ¿no? Y no todo el riñón, solamente algunos. Okay. El estado histórico genético es de presentación precoz. Por eso cuando tengamos un niño menor de un año que está haciendo un síndrome nefrótico, tendremos que sospechar que puede ser genético. Y por lo tanto tenemos que ampliar la anamnesis. Tenemos que hacer una anamnesis mucho más amplia para descubrir dónde. Llegó al hospital un bebé de 11 meses. Sí, 11 meses, que vino todo hinchadito, parece una pelotita. Bien, hinchadito, pelotita, y no orinaba. Bien, hinchadito, pelotita. Y le sacamos examen de orina y tenía como 60, creo. Como 2000 creo que tenía de A ver, chicos, saquen 2000 miligramos en 24 horas y el bebé pesaba 8 kilos. ¿Cuánto es por metro cuadrado? Por hora. Porque esa es la fórmula, ¿no es cierto? Miligramos por metro cuadrado de superficie por hora. O sea, tienen que dividir entre 4. Sí, para que no se duerma. Es que esta hora es muy mala hora para hacer clases. No se han almorzado, está haciendo calorcito, están llenitos y no sé. Y se han amanecido peor. ¿Dónde está? 2000 miligramos. Yo prefiero tomar Coca-Cola a tomarme el agua. Porque no debería, ¿no? Vamos allá, ¿Cuántas hay? Tienen que dividir 2000 sobre metros cuadrados de superficie corporal. Si tiene 8 kilos, saquen 8 kilos. 8 kilos. Y lo tienen que dividir en 24 horas, porque la proteinuria es entre 24 horas, es por hora. ¿Cuántos hay? $2000, ya. Superficie corporal de 8 kilos. ¿Cuántos gramos? Aquí, chicos, no saben sacar superficie corporal y van a dar examen la próxima semana. Para balance necesitan superficie corporal. ¿Cuánto salió? ¿Quién da más? 0.4. $208. ¿Ya salió? A ver, ahí dice 100. Nada. Entonces, ¿cómo voy a saber? Le voy a poner su tira reactiva para ver si tiene 4 cruces, 3 cruces. Sí. Pero puede salir solo 2 cruces. El problema es de que no vamos a valorarlo bien porque es un bebé, tiene poco peso. Por eso se saca por superficie corporal, porque va de acuerdo a la superficie que tiene el bebé, ¿no? O sea, no es igual que yo que tenga 2000 a que un bebito de 8 meses tenga 2000. Es muy diferente.
2 8, chicos. Ya busco cómo se saca. Muy bien. Entonces, ese niñito llegó al hospital, estaba pues hinchadito, ves una pelotita de básquet. Todo hinchadito, todo bonito y no orinaba. La mamá lo trajo justamente porque no estaba orinando. ¿Y qué pasó? Tenía proteinuria masiva, un poquito de hematuria tenía creatinina elevada, sí, un poco. No tenía hipertensión y estaba, estaba normal. Estaba con albúmina de 2, me imagino, sí, estaba con albúmina de 2 y también estaba con hipertriglicéridos. Estaba aumentado. Entonces, ¿qué era? Era un síndrome nefrótico. Ahora el problema era que tenía 11 meses. Indagando con la mamá, que siempre las mamás nunca nos dicen nada, nos traen a su bebito y piensan que vamos a lograr el milagro, sabiendo en su conciencia que ya tienen diagnósticos, que ya tienen cosas. Su niño, de 2 años y medio, 3 creo, se dializaba, porque habían encontrado un trastorno genético en las células globulares. Entonces, ese chiquito tendría un síndrome nefrótico genético. Entonces, definitivamente, ¿para qué le vamos a iniciar tratamientos corticoides si sabemos que en ellos no va a hacer efecto? ¿No es cierto? Y eso es lo que indica ahora Código, ¿no? Tenemos que ver bien, definir bien, encuadrar bien, para saber cómo vamos a usar el tratamiento adecuado para que esos pacientes no sean expuestos al exceso o a las reacciones adversas de estos medicamentos. Mutaciones, ya les he dicho, NPHS, nefrina 1, nefrina 2, la menor de 3, y 2 tercios de 2 a 4 a 12 veces. Ahí ven, alteración total. Ya prácticamente no existe el momento. Muy bien, entonces la clasificación que recárigo es esto: córtico sensible y córtico resistente. Los córticos sensibles generalmente son enfermedades de cambios mínimos, y los córticos resistentes generalmente son glomerulonefritis focal cementaria y síndrome y los genéticos, ¿no? Generalmente, menos modificativa. Muy bien. Bueno, hay síndrome congénito tipo finlandés que está asociado al gen de la nefrina. Eso sí, para que lo sepan. Muy bien. Y tenemos las características clínicas adaptadas según las guías Código, que no han cambiado, sí, igual. Síndrome nefrótico, ahí saben el inicio. Córtico sensible es remisión con un curso inicial de corticoides de 8 semanas. Remisión completa con proteinuria negativa o trazas en la tira reactiva de orina, o proteinuria con creatinuria menor de 0,2 por 3 días consecutivos. Esa es remisión completa. Remisión parcial, hay cuando reducción de proteinuria al más del 50% del basal, o una vamos a decir, proteinuria sobre creatinuria entre 0,2 y 2. ¿No? Respuesta inicial, cuando hay remisión completa a las 4 semanas, y terapia con corticoides, ¿no? Resistencia inicial, cuando no hay remisión. Recaída, 3 días consecutivos de proteinuria mayor o igual a 3 cruces en el tiro reactivo de orina. Recaída infrecuente, 1 a 3 recaídas en un periodo de 12 meses. Infrecuentes, mayor de 4 recaídas, y mayor de 2 de los primeros 6 meses de terapia. Corticodependencia, 2 recaídas consecutivas, mientras o dentro de 14 días de suspensión del corticoide. Entonces tú des corticoide, ¡pum!, desaparece. Le quitas el corticoide, nuevamente la proteína. Y bueno, y los corticoresistentes. Muy bien. Entonces tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer para hacer nuestro diagnóstico? Lo primero que tenemos que hacer, nuestro objetivo es confirmar el diagnóstico del síndrome nefrótico idiopático. Luego hay que descartar las complicaciones, son importantes, como las infecciones, las trombosis vasculares, las embolia pulmonar y la insuficiencia renal. Eso es importante en un paciente nefrótico, y eso es lo que ustedes van a hacer en el primer nivel de atención. Van a tener por lo menos la sospecha de un síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Y por lo menos van a sospechar que pueda ser idiopático o no. ¿Y de acuerdo a qué? De acuerdo a su anamnesis. ¿Y qué tenemos que hacer? Antecedentes familiares, muy importante. Pacientes que se dializan, pacientes que hayan tenido edemas de la nada, pacientes que tengan familiares alérgicos. La alergia también está asociada al síndrome nefrótico. Dice que más
hay un 30% de niños que tienen enfermedad de cambios mínimos que son alérgicos, ¿no? Antecedentes personales de atopía, de infecciones virales, bacterianas o parasitarias también. Vacunaciones recientes también pueden producir eso, ¿no? Porque siempre se sospecha de una infección, generalmente son infecciones respiratorias, y de que hay virales generalmente antes de un síndrome linfático. Eso es lo que, de cambios mínimos. Que algo tiene que producir autoanticuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver? En el examen físico tenemos que ver el incremento de peso y talla. Ver, preguntarle a mamá, señora, ¿ha aumentado de peso su hijito? ¿O no está creciendo el peso y la talla? ¿Por qué es importante el peso y la talla? El peso, ¿por qué es importante? ¿Vale? El estado nutricional. Sí, el estado nutricional. Pero también, si mi bebito está aumentando de peso tan rápido de una semana, puede decir que es aceite de edema, ¿no es cierto? Y si veo que mi hijito no está subiendo, no está aumentando la talla, puedo sospechar que esa de repente no puede ser idiopático, puede ser secundario, puede ser un paciente sindrómico, algo más debe de tener. Entonces, pacientes que pueden ser unos secundarios asociados a síndromes, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hay alteraciones de la talla, fallas de medro, cuando hay problemas oftalmológicos o cuando hay problemas neurológicos. Esos pacientes están asociados a problemas sindrómicos secundarios. Temperatura, puede asociar las infecciones. Presión arterial, es importante tomar la presión arterial en todo paciente. Ya se ha dicho, todo paciente pediátrico es importante tomar la presión arterial de acuerdo a sus valores por la edad. ¿Ya? Y localización, grado y localización de los enemas. Los enemas son muy característicos. Generalmente empieza en la cara y, y en el párpado inferior. Generalmente empieza así y durante el día empieza a aumentar en las extremidades y después puede terminar en una citis, incluso en la sarca. ¿Ya? Y amanece con la carita hinchada, el ojito todo hinchadito y a medida que va pasando el día se hinchan los piecitos y va bajando de la carita, ¿no? Pero los piecitos y las manitos están hinchadas. ¿Okay? ¿Por qué es importante ver eso? Porque muchos de los pacientes, un porcentaje de los pacientes que vienen así con su carita hinchada y el ojito hinchado piensan que es atopía. Algo le ha hecho mal y le ponen su corticoide, su antihistamínico. Lógicamente van a prolongar o van a diferir el diagnóstico, ¿no? Porque estamos dando corticoides en poquitas dosis y ahí estamos distrayéndonos en el diagnóstico. Entonces es importante siempre observar, todo niño que viene con la cara hinchada no siempre puede ser atopía, puede ser que sí sea un síndrome nefrótico. También tenemos que ver signos clínicos de complicaciones, disnea, fiebre. ¿Disnea por qué? Porque puede estar haciendo un edema pulmonar. Fiebre, porque puede estar haciendo una peritonitis primaria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hacen ascitis, se distiende y puede haber translocación bacteriana y puede haber peritonitis. O puede hacer celulitis. Por el mismo hecho que se ha hinchado tanto, puede haber trombosis. Dolor abdominal por la distensión, incluso hay edema entre asas. Ascitis, taquicardia también. Pueden hacer abandonamiento cardíaco también en el último. ¿Saben qué es abandonamiento cardíaco, no? Y los signos están en función de los ruidos cardíacos más atenuados, taquicárdicos, porque como está chiquito, está más fuerte, los pulsos más débiles. Y puede estar haciendo sepsis. Puede estar haciendo trombosis también, embolias. Puede haber convulsiones también por embolias. Manifestaciones renales secundarias para hacer un sistema nervioso secundario. ¿Como cuál? Exantema, pura, signos articulares, etc. Si yo veo a un paciente que tiene su papel, tiene un sistema nefrótico, ¿no? Y lo veo con manchas violáceas en los pies, ¿qué pienso? Vasculitis de Henoch-Schönck. Ajá. Entonces es una secundaria, ¿no es cierto? Porque el manejo es diferente. Ahí sí tienes que dar corticoide, nosotros no. Depende del tipo de corticoide, depende de un montón de cosas, ¿no?
Si vemos exantema o lesiones en placa, podemos pensar en qué, una niña de 12, lupus. Signos articulares, artritis, lupus también. Muy bien. Y las manifestaciones clínicas que vamos a ver, proteinuria, definitivamente vamos a ver una orina con espuma, espumosa. Hipogluminemia, por ejemplo, edema. Alteraciones secundarias, hiperlipidemia, hipercoagulabilidad, alteraciones endocrinas. ¿Por qué? Porque está pasando, toda la proteína se está yendo, ¿no? Y el pobre hígado ya no puede producir más, más proteína, porque el hígado tiene un porcentaje de producción de proteína diaria, ¿no es cierto? Y si está botando, el pobre hígado no puede producir más. Entonces, ¿qué hay? No hay albuminina para poder producir el colesterol, para el transporte, se aumenta los triglicéridos, el colesterol. Hipercoagulabilidad, porque hay alteración en los factores de coagulación, no se produce y se está perdiendo. Alteraciones endocrinas, también puede producirse hipotiroidismo también, porque no tiroglobulina. Entonces, ¿qué podemos? Edemas, así chinitos. Y así, sus piecitos así como bolsitas. Las manitos también todas hinchaditas, ¿no? Y bueno, el edema dice que tiene dos fisiopatologías, ¿no? Pero que no necesariamente puede haber una sola o dos, generalmente están los dos, ¿no? Uno es porque hay disminución de porque hay pérdida de proteínas y por lo tanto hay disminución de la presión oncótica y hay aumento de la presión hidrostática y se va todo el intersticio. Entonces, ¿qué vamos a tener un paciente puede ser un paciente con hipovolemia incluso. ¿Por qué? Porque está perdiendo todo el intravascular, se está yendo toda la intravascular sin edemas y el intravascular se queda pequeñito y puede hacer hipovolemia. Pues hay que tener cuidado en este tipo de pacientes, porque no va a ser que le podemos dar diuréticos y de pronto empieza a botar todo y pues, hace hipotensión y puede ser shock hipovolémico. Y sí nos ha pasado. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que no hacen su balance. Hay que hacer balance hídrico en los pacientes cada turno. El turno de 6 horas. Y se hace la UCI cada 3 horas para ver cuánto está orinando. Ya un día yo me acuerdo que estaba con mis alumnitos y vimos un síndrome nefrótico de una niña de 6 años. Bien bonito, tenía todo. Estaba con sus corticoides y yo no sé por qué le empezaba a dar diuréticos. Que sí está indicado, pero hay que hacer siempre balance, ¿no? Y no siempre hay que darle. Hay que valorar cuánto tienes en tu vascular. Entonces, como sabemos, pasamos visita y jalamos la raya nomás, ¿no? Ayer indiqué prosumida, mañana también pasaba también. Y no había se dado cuenta que su balance estaba súper negativo. Había perdido un montón. Entonces ya cuando fuimos nosotros al siguiente, porque antes teníamos prácticas martes, jueves y sábado, teníamos así 3 días. Entonces, lo habíamos visto el martes y era el sábado. Todos estaban corriendo en la cama. ¿Qué había pasado? La chiquita estaba haciendo bradicardia y estaba con evidencia de paro. Todos estaban corriendo en lo que yo le había visto todo un globito y estaba bien, delgadita. No se habían dado cuenta de que estaba haciendo un montón de diuresis y la paciente estaba haciendo shock. Casi se cae. ¿Y por qué no han sacado su balance todos los días? A estos chiquitos hay que pesarles diario, es peso diario. Y mecanismos intermuscular también. Bueno, como he dicho, generalmente estos chiquitos tienen las extremidades frías, el pulso débil, puede haber taquicardia, puede haber hipotensión y el nodo capilar puede estar más lento. Pero también existe el overfill, ya cuando se llena más. Esto es porque hay una reabsorción del líquido por los canales de sodio, ¿no es cierto? Y entonces produce más aumento del intravascular. También hay edema, pero también hay aumento intravascular. ¿Y qué hacen esos pacientes? Hacen hipertensión, son niños calientes y ellos sí no hacen. Y dice que los dos pueden estar en el sistema nefrótico, los dos. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Hipogluminemia, menor de 3. Hiperlipidemia con valores incrementados de LDL, LDL y alteración de proteínas. Alteración de lipoproteína y hepatoproteinina. Alteraciones tiroideas, hipotiroidismo por disminución de la tiroglobulina. Hipercoagulabilidad porque hay pérdidas urinarias de angiotensina 3, proteína C, factores de coagulación, ¿no es cierto?
activado el prominógeno y aumenta la agregación plaquetaria. Por eso estos chiquitos hacen trombosis. Y por eso a estos niños no se les pone reposo absoluto. ¿Ya? Es relativo, tienen que caminar, no mucho, no poco, tienen que estar en activo. Es igual que los ancianos. A los ancianos tú los pones a... se fractura la cadera y los pones a engrasar. Y ahí el paciente se deteriora y se muere. ¿Por qué? Porque no camina, hace trombosis, se engolda, se choca. Por eso hay que tener cuidado con ese tipo de pacientes. Pueden hacer trombosis, celulitis. Muy bien, ¿y cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, definitivamente tenemos que hacer nuestra proteinuria de 24 horas, ¿no es cierto? Para sacar nuestra proteinuria para ver cuál es su valor, nuestro índice de proteína de creatinina, misión aislada, puede examen de orina también, un urocultivo también podemos hacer, ¿no es cierto? Hemograma de todas maneras, plaquetas para ver si hay consumo de plaquetas, fibrinógeno para ver si hay trastorno de coagulación ya, creatinina para ver si estamos haciendo falla renal, para ver si la creatinina está trepando. Trepando decimos nosotros cuando está aumentando. Proteínas totales y albúmina, ¿no? Serología, ¿por qué? Porque está asociado a infecciones virales, ¿no? Citomegalovirus, Epstein-Barr, propovirus, herpes, potencial, zoster, todo eso. Pero ahí pueden ser secundarias. En situaciones de riesgo podemos tener problemas como HIV, gota gruesa, mantox, faringe también. ¿Por qué? Porque aquí podría pensar que no solamente es nefrótico, puede ser nefrítico. Si no consigo suficiente proteína, puede ser un nefrítico. El nefrítico está asociado a un montón de virus, bacterias, hongos. Hemoconcentrado, o sea, cuando está demasiado deshidratado, podemos ver trombocitosis. Muy bien, y hacemos un examen de urinaria. Una hematuria macroscópica, 3%, hematuria microscópica. Puede haber una hematuria macroscópica, pero es muy poco frecuente, 3%. Eso más es en el nefrítico. Microscópico, un 20%. Generalmente la proteinuria es selectiva para albúmina y proteínas de bajo peso molecular. Entonces, ¿qué hacemos? Un preponderograma electroforético, ¿no? Para saber, se ha hecho un estudio, ¿no? Para saber cuál pronóstico tiene este síndrome nefrótico. Porque si está perdiendo mucha albúmina, entonces podemos decir que generalmente es cambios mínimos, pues, ¿no? Pero si vemos que está perdiendo otra gran cantidad de otro tipo de proteínas, puede deberse a otro tipo de lesión en el alveolo. Entonces es una electroforesis para ver qué tipo de proteínas. La albúmina es primero alto y lo demás es menos, ¿no? Con proteína tubular, globulina espicalonal. ¿Cuánto tiempo? Proteinuria aislada, eso para los valores. Y ya. ¿Se ha visto? Este es un estudio antiguo que todavía tiene vigencia para nosotros. ¿Qué? Que cambios mínimos es más frecuente en niños menores de 6 años. ¿Qué más? Que hasta el 22% los de cambios mínimos pueden tener hematuria. Pero que esto puede aumentar cuando se debe a otros patrones histológicos. Es infrecuente que cambios mínimos presente C3 complejo 3 bajo. La elevación de la creatinina, o sea, la falla renal, no es muy frecuente en cambios mínimos, pero sí en los otros patrones histopatológicos. ¿Y en quiénes está indicada la biopsia renal? ¿A todos? No, ¿no es cierto? No a todos. Menores de 1 año y mayores de 12 años. ¿Por qué? Porque estamos sospechando que este niño no es cambios mínimos. Elevación persistente de creatinina sérica, está haciendo falla renal, por algún motivo. Hipocomplementemia, significa que puede haber consumo de complemento por algún otro motivo, ¿no es cierto? Puede ser autoinmune y ya no va a ser simplemente. Alto índice de sospecha de enfermedades diferentes, síntomas renales como lupus, nefropatía por inmunoglobulina A, síndrome de Alport, etc. Macromaturia, porque vamos a ver un nefrítico, hipertensión arterial, disfunción renal, infección por VIH, tuberculosis, hepatitis, síndrome nefrítico familiar. Si es un síndrome nefrítico familiar, generalmente es genético. Había un jovencito, yo lo vi cuando ya tenía 16, casi 17, pero yo lo vi ya que estaba entrando a diálisis. Pero desde chiquito ha entrado a los 10 años con un síndrome nefrótico y le dieron tratamiento con corticoides.
y hizo recaídas y continuaron con el tratamiento con corticoides. Y de ahí la mamá de la abuela desapareció. Volvió a los 15 años con un síndrome nefrótico nuevamente, estaba encharcado, ¿no? Y entonces nuevamente dieron tratamiento con corticoides y aparentemente iba controlando. Pero ahí ya tenía casi 16, porque sabe que el tratamiento para el síndrome nefrótico es largo, más que nada cuando es un recargador frecuente, son menos un año, 2 años. Entonces lo vieron y sacaron todos los exámenes, le hicieron una biopsia. ¿Y qué era? Yo lo vi ya con diálisis. Era un niño, varón, con lupus. Diagnóstico de lupus. ¿Cuánto tiempo se han demorado en hacer el diagnóstico de lupus? El lupus, como la tuberculosis, como sífilis, son unas grandes imitadoras, ¿no? Todos pueden tener. Entonces siempre es bueno descartar lupus. Antes no teníamos los anticuerpos ANCA, ¿no? Ahora sí, es mucho más fácil poder. Entonces, los pacientes que sospechemos, pues hay que tomar una. Durante el seguimiento de resistencia a corticoides también es indicado, disminución de presión renal en niños que están recibiendo anticoagulínicos y terapia con corticoides. Muy bien. ¿Y cuáles son las complicaciones? Edema generalizado refractario, o sea, está en la sarca y si no lo puedes controlar, no puedes usar estás en la sarca, hematuria, insuficiencia renal, derrame vertebral sin disnea. Si es sin disnea, o es de larga data, o es una TBC. Infecciones, peritonitis, infecciones de piel, infecciones por neumococo, neumonía, meningitis, sepsis, etc. Tromboembolismo. Esas son generalmente las complicaciones que nos pueden producir. ¿Y cuál es el tratamiento? Sintomático, tratamiento de y prevención de complicaciones y el. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento? Tenemos que dar tratamiento para que tratar. Tenemos que tratar las complicaciones agudas y obtener remisión completa del sistema nefrótico. Hay que prevenir las recaídas y las complicaciones secundarias de la enfermedad y el tratamiento a largo plazo. Entonces, sintomáticos, ¿qué es? Hay que dar actividad física, hay que evitar el reposo, si no, vamos a producir trombosis. Dieta no proteica de 1 a 2 gramos por kilo día. Como les he dicho, no podemos darle mucho porque le estamos saturando el hígado y el hígado no va a producir más proteína, no va a absorber más proteína. De nada sirve darle un montón de proteína, solo hay que darle lo que requiere. Restricción de sodio, un mínimo de 25 miligramos por kilo día. Eso sí, porque si no vamos a tener mucho. Restricción moderada de líquido para alcanzar balance negativo. En los pacientes renales tenemos que hacer la hidratación de acuerdo al balance que tiene, ¿no es cierto? Si está encharcado, pero es muy positivo, solamente damos pérdidas sensibles más 2/3 del orina, nada más. Eso debería ser, ¿no? O si ustedes quieren Folie de Segar al 50-40%, que es su necesidad basales más 2/3 del orina. Entonces son pérdidas insensibles. Y no administrar fluidos endovenosos si no es estrictamente necesario. Diuréticos, el edema incapacitante previa corrección de hipovolemia. Se pueden dar diuréticos cuando ya es muy incapacitante, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado con nuestra volemia. Entonces no podemos dar diuréticos sin saber cómo está nuestro sistema vascular. Si no, vamos a producir shock volémico. Con furosemida. Albúmina son en casos de síndrome nefrótico congénito, ya les he dicho. Hipovolemia clínica con taquicardia, hipotensión arterial, edema incapacitante, 0.5 a 1 kilogramo por vez. A kilo hora, de 2 a 4 horas, 2 veces al día. Pero podríamos tratar esto con diuréticos tal vez, ¿no? Pero tengamos cuidado, porque sí nos puede producir falla renal, por lo que les he dicho, ¿no? Prevención de complicaciones, profilaxis, osteoporosis con corticoides, hay que dar suplemento de calcio, también de vitamina D, hipertensión arterial, complicaciones trombólicas. En infecciones bacterianas no está indicado tratamiento antibiótico profiláctico. Hay que tratar precozmente las infecciones bacterianas más frecuentes, generalmente piel, estafilococcus peritonitis espontánea, estafilococos pneumoniae, sepsis, neumonía, coli, ese tipo de infecciones.
Ok. Y tenemos que tener nuestro calendario vacunal, ¿no? Tenemos que asegurar el cumplimiento de nuestra vacunación. Muy bien. Y esto es nuestro tratamiento para el paciente un síndrome nefrótico nuevo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Si tiene menos de 12 años de edad y no tiene alteración sindrómica, o sea, no tiene signos sindrómicos, o sea, no tiene talla baja, no tiene alteración en los oídos, de los ojos, no tiene ningún síndrome aparentemente, entonces empezamos con corticoides por 4 a 6 semanas. Usamos prednisona o prednisolona. ¿Ok? Si no responde, si no está respondiendo, entonces veamos, pues. Puede estar haciendo, hay que hacer un test genético, hay que hacer una biopsia renal, hay que usar los otros tipos de. Si hay respuesta completa, entonces podemos tener el segundo ciclo. Tiene dos fases de tratamiento, ¿no es cierto? Uno que es diario y el otro que es interdiario, con dosis altas y con dosis poquito más bajas. Si hay recaídas infrecuentes, entonces tenemos que dar glucocorticoides en cada evento de recaídas. Será glucocorticoides a dosis de 60 miligramos por kilogramo por metro cuadrado de superficie corporal hasta conseguir que salga proteinuria negativa y de ahí pasar a interdiario menos dosis. Y si hay recaídas frecuentes, entonces puede ser que sea un esteroide dependiente. Entonces podemos usar el levamisole, que es el que se usa con más frecuencia, ¿no es cierto? Y si tiene más de 12 años, y yo diría menos de un año, deberíamos hacer una biopsia, un test genético. Y bueno, a un centro de referencia, porque ese chiquito no se va a poder tratar en un hospital no especializado, ¿no? Tiene que ir a un nefrólogo. Muy bien. ¿Y el tratamiento cuál es? Prednisona, 60 miligramos por metro cuadrado día, de 4 a 6 semanas. Luego, tomamos 40 miligramos día, 40 miligramos por día, en días alternos, ¿no? Por 4 a 6 semanas. Y generalmente disminuir prednisona progresivamente. ¿Okay? Y máximo, si tiene más de 60 kilos, máximo 80 miligramos. No podemos darle más de eso. ¿Ya? A veces hay niños pues tienen 12 años y pesan más que uno. Son altos. Hay un niño de 11 años que era más alto que el cirujano. Tremendo. Y bueno, pues, tenemos que darle una dosis máxima de 80 miligramos. ¿Okay? También podemos darle por peso, 2 miligramos por peso más 8. O si no, podemos darle y después peso más 8. O si no, 2 miligramos por peso y la segunda fase, 1.5 miligramos por peso. Si es un recador infrecuente, volvemos a darle la prednisona en la misma secuencia hasta que tenga 3 días de proteinuria negativa. Y de ahí, interdiario, por lo menos 4 semanas. ¿Okay? Y si es un recador frecuente, podemos estar viendo así días alternas y mantener la dosis interdiaria más baja, 0.25 miligramos por kilo, para mantener remisión sin efectos importantes adversos. En sistema todavía estamos en los sensibles, ¿no? Prednisona máximo hasta remisión completa por 3 días, lo mismo. Y cuando ya tenemos con recaídas frecuentes, prednisona en dosis diaria para reducir caídas. También podemos usar agentes ahorradores de corticoides, como cuál, el levamisol, el rituximab también se puede usar, pero eso generalmente pacientes que tenemos pruebas de que tengan alteración monogénica o anticuerpos o generalmente está dirigido, el rituximab está dirigido a aquellos bloqueadores de los linfocitos B, categoría CD20, ¿no? Bloqueadores. Los corticoides resistentes con inhibidores de anticalcinúricos solo tenemos recomendada por lo menos 2 meses, ¿no? Y luego, bueno, con dosis bajas de corticoides. Estos son el tratamiento que probablemente podríamos usar, o que probablemente el cardio está viendo de acuerdo a las nuevas tendencias en la fisiopatología que se podría usar. ¿Qué hacemos? Usamos, si tenemos anticuerpos antinefrinas como biomarcadores,
y estamos clasificándolo como un síndrome nefrótico córtico sensible, entonces usamos las dosis de prednisona o prednisolona. 60 miligramos por día por 6 semanas, por lo menos 4 semanas. Si hay una revisión, entonces le damos el tratamiento alternativo un día sí, un día no. ¿Okay? Eso es lo que es la combinación de terapia con algún ejemplo de esto. Entonces, la primera fase es la misma. Lo que va a cambiar es en los que están haciendo recaídas frecuentes. En ahí ya vamos a empezar a algún ahorrador de corticoides. Y el que se más está usando es el Lorenzo. Y a aquellos que están haciendo ya resistencia a eso, podemos usar rituximab. Rituximab. Hay otros también. No lo puedo pronunciar. Y esto es en los pacientes que tienen síndrome nefrótico resistente. Cuando no hay revisión con el tratamiento a full con la prednisona para la prednisolona, por 2 semanas, ¿no? Y tiene un test genético o una biopsia del riñón, entonces vemos un síndrome nefrótico resistente a corticoides monogenético generalmente, ¿no? Entonces tenemos que continuar y tenemos que disminuir los monstruos. Podemos usar inhibidores de carcinolíticos en dosis adecuadas. Y generalmente estos chiquitos van a ir vamos a usar múltiples drogas y van a ir a transplantes. Prednisona, ¿cuáles son las desventajas de los corticoides? Eso es lo malo. Por eso es que los americanos usan ciclos cortos, de 4 y 4 semanas. Nosotros usamos ciclos largos, de 6 y 6 semanas. ¿No? ¿Por qué? Porque produce disminución del crecimiento, se vuelven más pequeños. Hipertensión arterial, desarrollo de cataratas, ganan peso, son obesos. No sé si ustedes han visto niños que han tomado corticoides de larga data. Yo me acuerdo que una vez vi un niño que tenía 3 de hemoglobina. Yo estaba en el primer nivel, era médico general. Entonces tenía 3 de hemoglobina y estaba caminando, normal, como si nada. Y yo me asusté, lo mandé a hospital. ¿No? Yo dije, este chiquito debe tener leucemia, algo, porque solamente lo mandamos. Y después de 6 meses, 8 meses volvió. Era chiquito, flaquito. Y me encontraron una cosita así y bolita, bien bonita. Estaba haciendo cushion. Lo que tenía en chiquito era una anemia, pues estaba haciendo glucócorticoides de altas dosis. Bueno, entonces, lo malo de todos estos tratamientos es que producen alteraciones o complicaciones, ¿no? Por el tratamiento. Lesiones adversas por el tratamiento. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos en el primer nivel de tensión? Sospecha de enfermedad renal, edema, espumosa, disminución del flujo urinario. Entonces, ahí vamos a tratarlos, vamos a identificarlos y los vamos a referir, porque eso no lo vamos a tratar en el primer nivel de tensión. ¿No? En el segundo nivel de tensión, tipo TARMA, les digo porque ustedes van a trabajar ahí. Seguro, terminan los internos y se van a TARMA, se van a ICAI, ahí médico general, pero es hospital. Entonces, sospecha de diagnóstico de síndrome nefrótico, le hacen todo su dosaje de examen de orina, proteinuria, todo hacen su diagnóstico y desfocalizan. ¿Ok? Desfocalizar significa buscar foco infeccioso. ¿Y cómo desfocalizo? Pido, puedes pedir un examen de orina, becar esputo, radiografía de orina, busco todos los focos infecciosos probables, ¿no? Senos paranasales, pulmones, tuberculosis, neumonías, infecciones urinarias, parásitos, lesiones en piel, todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque lo voy a inmunosuprimir, le voy a dar corticoides a altas dosis. Entonces yo tengo que hacer eso, porque si no le desfocalizo, le va a dar neumonía, le va a dar sepsis. ¿Por qué? Porque ha habido una infección por ahí, no ha desfocalizado y empieza. Si se te va a morir no por el síndrome nefrótico, sino por la complicación. Y ya lo mandamos al tercer nivel del hospital donde va a ser inicial de tratamiento, ¿no? Hasta córtico sensible y recadador frecuente. Recadador frecuente, córtico de referencia y córtico de resistencia se van a nefrologopedia. Bueno, eso es todo en el síndrome nefrótico. Muy bien, les doy
¿qué es? Es una inflamación del glomérulo, ¿no es cierto? Causada generalmente, también es por múltiples causas, pero lo más frecuente en pediatría son las post-infecciosas. Y la más frecuente de las post-infecciosas es la post-estreptocócica, ¿no es cierto? Pero sí puede haber por múltiples causas. ¿Ya? Es un proceso de base inmunológica porque hay una reacción complejo anticuerpo en neural, dependiendo del papel fundamental de la lesión, ¿no? Entonces, ¿qué es el neurofítico? Es la aparición brusca de edema, hematuria, oliguria, proteinuria, ¿no? Y el deterioro de la función renal en grado variable, con hipertensión arterial. Entonces, en el nefrítico sí vamos a encontrar hipertensión arterial, hematuria y edema en rango no nefrótico. ¿Okay? Y podemos tener cierto grado de falla renal, puede ser que incluso no orine, ¿no? Entonces, ellos son. ¿Y cómo vemos el síndrome nefrítico? La mayoría son asintomáticos, sintomáticos de 48%, de hematuria glomerular sí. Tenemos que diferenciar la glomerular de la no glomerular, la urológica, ¿no es cierto? Micción en los dos lados. Y si dentro de la urológica vamos a ver que va a descender, ¿no? Va a separarse de la hemoglobina de la orina, mientras que se va a precipitar, mientras que en la glomerular no se va a precipitar. Y además es el medio todo medio marrón. Hipertensión arterial y grado variable, entre 80 y 70%, edema localizado, oliguria, insuficiencia renal, periodo de latencia de días de 3 semanas. Es más frecuente en varones, son más delicados los varones. Se presenta entre los 2 y 12 años, pico 6 a 9 años, muy raro en menores de 2 años y generalmente después de una infección. Ahora, puede ser una infección estreptocócica, puede ser por piel o puede ser por focofaringio. Cuando es focofaringio, generalmente de 5 a 10 años. Generalmente focofaringio es mucho más precoz la aparición. En un foco de piel se demora un poco más de tiempo en aparecer el síndrome. Pero no solamente puede producirse por eso, puede producirse por virus, por otras bacterias, también por neumococo, por estafilococo, y también puede producirse por virus, citomegalovirus, hepatitis, Epstein-Barr, pueden producir. Vean, por parásitos, toxoplasma, toxoplasmosis, falcíparo, Plasmodium falciparum, o sea, malaria, pues, ¿no? Malaria típica. Por hongos, cándida. La cándida realmente puede producir síndrome. Es esporádica, estacional, el periodo de latencia es de 2 a 3 semanas, ¿no? En los países desarrollados generalmente son faringomielades en países meses fríos. En vías de desarrollo, infecciones de piel y meses calurosos. Muy bien. Las posinfecciones que hemos dicho, de enfermedad, endocarditis, abscesos cerebrales, neumococo, meningococo, etc. A la varicela también se puede producir síndrome de riqueza. La riqueza también, no es tan frecuente en nuestro medio, más es la carne. Ok. La probabilidad de la afectación de un niño tras una infección postneurótica es del 15%. Como dije, puede ser sintomática o asintomática, puede ser que no se den cuenta, o puede ser que sí haga síntomas, ¿no? Y aquí están los grupos, ¿no? El grupo 12 en periodo viral es un poco de tendencia. Esas son las más frecuentes, no significa que los dos grupos no puedan producir, sí pueden producir. Hay otras enfermedades sistémicas que no pueden ser, que pueden producir síndrome nefrítico. Dentro de ellos, la populación Shonin-Shonin o la vasculitis de Shonin-Finoch. Y bueno, muy bien. Entonces puede haber una clasificación. Afectación renal, solo renal, con complemento bajo, glomerulitis aguda post-hepática. No se olviden, la glomerulonefritis post-hepática es con consumo de complemento C3, no C4, C3, ¿ya? C4 ya pensamos en otro tipo de reacciones inmunológicas. Glomerulonefritis negativa y glomerulopatía C3. Complemento normal, también con afectación renal, neuropatía de inmunoglobulina A,
sistémica con complemento bajo, leucoeritematoso sistémico, que es lo más frecuente. Y aplicación sistémica con complemento normal, SHU y pastillas. ¿Por qué lo señalo? Porque es lo más frecuente en nuestro medio. Ciertamente SHU, hágamelo bien, claro, bien, claro, yo lo he visto 2, 3. Ustedes de repente ni siquiera, como he dicho, si que no saben, no encuentran, de repente lo ven ahí y encuentran la que es un SHU. No sé que sea un grave y algo así está. Púrpura sí es muy frecuente. Generalmente, donde he visto bastante ha sido Oaxaca. Venían varias niñas, generalmente los colonos, pues, ¿no? Bueno, no se llaman colonos, los de la zona. Colonos son los de la sierra que van allá. Los mismos de San Martín, los descendientes de animales. Muy bien, y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde es el daño? Aquí está el riñón, ya saben dónde está, ya saben cuáles son dónde está la célula mesangial, el pigmento y dónde es la lesión. ¿No es cierto? Entonces, la lesión en ellos es ¿no es cierto? En el endotelio. No solamente en el endotelio, es en la membrana basal, porque los anticuerpos se fijan en la membrana basal, produciendo destrucción del endotelio, la membrana basal, todo se destruye, formando incluso en esta parte, ¿no? Produciendo medialunas, cuando es la más severa. Entonces, existen antígenos depósitos de inmunoglobulina G y factores de complemento formando inmunocomplejos. Antígenos hipercósicos se plantan en el glomérulo en la fase inicial. Se van al glomérulo y justo en la membrana basal ahí se plantan. Como se plantan ahí, entonces existe la proteína M, antígenos verde y la R. De 10 a 14 días son atacados por anticuerpos. ¿No? Aquí está. Acá. Entonces, ¿qué va? Se forman los anticuerpos, van a la membrana basal, ¿no es cierto? A la membrana basal y se produce todo un fenómeno de inflamación, pan, leucocitos, citocinas, un montón, ¿no? Hipercelularidad y destrucción de todo el porocito, de toda esta zona de aquí, todo el porocito, todo el espacio del glomérulo. Entonces hay hipercelularidad, aumento de citoquinas y destrucción, ¿no? Acá tenemos otra. Se quedan en la membrana basal, se quedan también en las células parietales y producen lesión a ese. ¿Y qué producen? Hematuria, porque como se destruye el endotelio, pues hay pérdida de sangre por la orina, producen proteinuria, definitivamente no rango nefrótico, pero hay proteinuria, y hay falla renal, porque lógicamente si estamos lastimando el glomérulo, estamos produciendo disminución del filtrado glomerular, por lo tanto eso se traduce con aumento de creatinina, ¿no es cierto? Y disminución del filtrado glomerular. Por lo tanto tenemos falla renal. Y también como consecuencia vamos a tener hipertensión arterial, porque hay alteración del sistema de... Muy bien. Una vez que inician los sucesos inflamatorios, aumento de la permeabilidad de las proteínas, disminución del filtrado, provocando alteraciones celulares con hipercelularidad, como ven acá, un montón de células. Primero destruye, se meten ahí, a trombosis, vienen un montón de plaquetas, pueden trombosar, necrosis y en ocasiones forman celiduras. Cuando es muy severo, forman celiduras. Y esto no tiene buen pronóstico. Incluyendo, ¿no? ¿Ya ves? Las ubicaciones inmunocomplejas, en ellos son en la membrana basal. Aquí, ¿ves? En esta parte. Se deben probar los inmunocomplejos. Muy bien. Hay proliferación difusa, aumento de células negligenciales, aquí lo estamos viendo en esta parte de acá. Acá también ya no vemos el globito como debería ser, como vemos el espacio del vómito, no, vemos lleno de células aquí, en toda esta parte, ¿no? Aquí estamos viendo una media luna, y acá ya no vemos ni el glomérulo, es un ovillo, pero lleno, no hay espacio. Hay grados de destrucción capilar que se correlacionan con la disminución del filtrado glomerular, la tasa de filtrado glomerular, ¿no? En casos más graves, las células epiteliales de los sitios se acumulan en el espacio, produciendo células. Y estas son los beneficios rápidamente producidos, y eso tiene más pronóstico. Bien, entonces, ¿qué hay? Alteraciones. Por perfusión, complejo antígeno-anticuerpo, el complemento C3, va al glomérulo, mediadores inflamatorios, incremento de proteínas, disminución de tasa celular glomerular, hipercelularidad y absorción de sal. Por lo tanto, cuando hay absorción de sal, aumenta el volumen muscular
hipertensión arterial. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Respuesta inflamatoria, daño capilar y aumento del diámetro del poro de la membrana basal, alteración de la permeabilidad y hematuria, cilindros de glóbulos rojos y proteinuria. Eso es lo que vamos a encontrar en la orina. Disminución de la superficie glomerular, disminución de la TFG, oliguria y asuemia. Asuemia significa aumento de la urea y la creatinina. Contracción del mesangio, retención de agua y de sodio, hipertensión arterial y edemas. ¿Ya? Y esto es lo que nos produce un síndrome nefrítico. Muy bien, y entonces, ¿qué hacemos? Un algoritmo. Primero, ¿existen síntomas sistémicos? Sí. Entonces, están asociados a enfermedades sistémicas, tipo lupus. Complemento normal, entonces puede ser una vasculitis Henoch-Lönle, un Sjögren. Complemento bajo, un LES, un CSS. No hay afectación sistémica, entonces primaria. Complemento normal, inmunoglobulina A. Y complemento bajo, una glomerulonefritis post-etetocócica. No se olviden, ¿ya? El lupus es sistémico y complemento se consume. Púrpura es sistémico, pero no hay consumo de complemento. En el post-etetocócico es solamente renal y sí hay consumo de complementos. ¿Ya? Entonces, la clínica. Primero encontramos una faringoamidalitis, infección cutánea. Infección con un poco metabolítico, antígeno, anticuerpo, inmunocomplejos circulares. Se van a los glomérulos, activación del complemento y vemos hematuria. ¿Qué vamos a encontrar? Lo primero que vamos a encontrar, los anticuerpos, ¿no es cierto? Aumento de hidrasa y aumento de desoxirribonucleasa. Luego, en la segunda fase, ya cuando tenemos proteinuria y hematuria, vamos a encontrar disminución del complemento, C3. Vemos el oliguria, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Aumento de urea y creatinina, los dos. Vemos que disminuye la excreción de sodio porque ya no hay filtrado glomerular, entonces disminución de la excreción ferrosa. Vamos a tener una orina que ya no tiene disminución de la excreción fraccionada. ¿Y qué tenemos? Expansión del espacio intercelular, por lo tanto vamos a tener edemas, sobrecarga y hipertensión arterial. Y hay disminución del sistema renina a la angiotensina y de la aldosterona. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que saber? Lo que nos interesa. ¿Cómo es? Inicio brusco. Puede haber fiebre, cefalea y dolor abdominal. Cefalea porque está haciendo hipertensión. Dolor abdominal porque también puede haber ascitis, ¿no es cierto? Okay. Progresivo, edema periférico, aumento de peso y astenia. Eso no me parece que es más brusco, ¿no es cierto? Vamos a ver. Pregunta si hay fiebre, si ha habido infección del tracto respiratorio o ha habido en la piel. Síntoma principal, hematuria, acompañado no de oliguria. Marrón, té o color Coca-Cola. La diferencia del urológico es que es rojo rutilante, ¿no es cierto? Y buscamos signos de edad. Menor de 4 años, mayor de 15, historia familiar de enfermedades celulares, signos de enfermedad renal, hipertensión arterial. Muy bien, entonces, ¿qué encontramos? Tenemos que buscar sistémicos. Si buscamos, igual que en el nefrótico, ¿no? Si encontramos rash en forma de mariposa o lesiones de tipo disco, lupus. O si vemos las lesiones tipo varicela, también, ¿no? Pues una postinfecciosa, pero por virus, por varicela. Tejido celular subcutáneo, edema cardiovascular, puede haber insuficiencia cardíaca con edema agudo pulmón cuando tenemos aumento de edemas, ¿no es cierto? Si vemos lesiones articulares, podemos pensar que esa es secundaria, que no es infecciosa. Muy bien. Característica de hematuria glomerular. Microscópica en el 70% de casos. Macroscópica en el 30%. Orina oscura, coloreada, inolora, sin coágulos. Hematíes dismórficas, mayor del 20%. Demostración de leucocitos y células epiteliales en el interior de los tejidos. Muy bien, esta es la diferenciación, ¿no? Como la urológica tiene coágulos, la otra no tiene coágulos. La glomerular tiene proteinuria y la urológica no tiene. Hipertensión arterial, sí, en el otro no hay. Disuria no, en la urológica sí la urológica, ¿no? Función renal reducida y no. Sí, porque en infección urinaria también te puede dar una
o una, generalmente los baloncitos, ¿no? Los baloncitos que a veces se pueden romper la uretra cuando están jugando. Manifestaciones extranrenales, para buscar eso tenemos que ver electrolitos séricos para ver si hay bipolaridad bidimensional, hipercalciuria, acidosis metabólica hiporémica, etc. Oliguria, menos de 12 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal o menos de 0.5. ¿No? Proteinuria, no rasgos nefróticos e hipertensión arterial en el 75%. Oh. Muy bien, este es el estado de la normal alta, entre 90 y 95, hipertenso 1, 95 a 99 y 99 con 100. La calificación de la hipertensión arterial y la fórmula de Schwartz para ver tasa de filtrado médica. Que tienen que saber. Esto usábamos antes, ahora usamos 0.45 por factor de K para empezar el tercer molecular, por la fórmula de Schwartz. Muy bien, ¿qué hacemos entonces? Examen completo de orina, que el periodo de latencia es normal o microscópica, edematosa vamos a ver que disminuye porque si está haciendo edema, está reteniendo líquidos, no va a haber oliguria, y después va a haber el sedimento aumentado, ¿no? Hemograma, descenso moderado de hemoglobina, cuando ya estamos en fase edematosa va a haber una anemia normocítica y el efecto fórmula no. Okay. Bacteriológica, cultivo faringio 20%, hospitalizado cultivo de piel 60%. Depende del laboratorio que tengan ustedes también. En un hospital no pasa. Serología, complemento baja los 15 días, coinciden con el inicio de fase aguda de motosa. Y se normaliza los 4 o 6 días después. Insuficiencia cardíaca, sí. Congestiva, generalmente por edema. Biopsia, no, excepto duda diagnóstico, complemento normal, anticuerpos citotóxicos negativos, proteinura masiva, sodio expresiva y falla renal establecida en ambos. ¿Y qué hacemos? Lo mismo que en el nefrótico, disminuir ingesta de sodio o sodio, antibióticos si tenemos la infección activa, y si no, no hay necesidad de poner antibióticos. Uso de diuréticos, usamos furosemida, hidroclorotiazida, antihipertensivos, usamos nimodipino, y diálisis cuando vemos una falla renal ya establecida, ¿no? Lo más importante en pacientes renales es el control de peso diario, edemas y estado cardiovascular. Dieta bajo de sodio y lo mismo, ¿no? O si no, el 40-50% de su basal o pérdidas insensibles más 2/3 de la vida. Restricción de potasio y fosfato si no, potasio es que no vino, hay que tener cuidado con el potasio. Muy bien. Ustedes saben que el tratamiento para la hipertensión arterial de primera línea son los diuréticos, ¿no? Entonces usamos diuréticos para disminuir los edemas y para controlar el riesgo. Antihipertensivos podemos usar nifedipina en primera línea y podemos usar captopril, enalapril o dilanacina. Bueno, en caso de crisis hipertensiva, el cruciato, pues ¿no? Y bueno, pero solamente si es que... Y bueno, esos son... síndrome cíclico agudo, oliguria, hipertensión arterial, edema interior funcional. Vemos cuál diagnóstico, historia clínica, una analítica, biopsia renal y tratamiento. ¿No es cierto? Generalmente las glomerulones citocrónicas se autolimitan. Muy pocos de esos niños, a no ser que tengan antecedentes de nefropatías en su familia o ellos mismos tengan esos antecedentes, van a llegar a hacer fallas renales o llegar a diálisis. Pero generalmente esos anticuerpos desaparecen o se autolimitan. Por eso muchas veces no hay necesidad de hacer. Plan de alta, pues cuando el paciente peso seco, función normal, presión arterial normal y normodiuresis. Significa dar de alta, no necesariamente estar hospitalizado. Ya está hospitalizado, pero de repente le tienes que hacer seguimiento. Tú le das de alta cuando ya no vas a poder. Entonces, ¿qué tienes que hacer cada control? Hemograma, función renal, presión arterial y citoquinesia. Haces control semanal. ¿Ya? Esto es el curso clínico de estatocócica. Más o menos son 2 semanas antes de infección estatocócica.
periodo de latencia una semana, y vemos que más o menos cuando empieza la fase de hematosa, recién se disminuye el complemento 6. Y los anticuerpos ASLO están subiendo recién a la tercera semana de la infección. Bien, entonces, ¿cómo haces? Control semanal cada primer mes, control mensual los primeros 3 meses, control cada 3 meses hasta el año de ¿ya? Tenemos que ver que el complemento se va a normalizar en las 4 o 8 semanas y la proteinuria se debe negativizar hasta las 12 semanas. La función renal generalmente la segunda semana. Y la hematuria, 2 primeras semanas, pero puede durar hasta los 6 meses. Bien, y esto es una diferencia entre el nefrítico y el nefrótico. Hematuria en el nefrítico sí hay, en el nefrótico también puede haber, no necesariamente no hay. Rara vez. Hipertensión arterial, en el nefrítico siempre hay, en el otro casi no. Cardiomegalia, en el otro sí, en el otro. Diagnóstico diferencial, la biopsia renal es el gol estándar, ¿no? Sin embargo, no le vamos a hacer la biopsia renal a un paciente toxóxico. Pero tendría que ser un diagnóstico de exclusión. Busquemos todo lo demás y los signos nos quedamos con un paciente toxóxico. Bien. Diagnóstico diferencial, ya hemos visto. Y eso es